Amén. Vamos a leer el versículo 11 y del 11 vamos a brincar al 27 en adelante. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Amén. Podemos tomar nuestro asiento. Hace unas semanas miré un video pasar que me llamó mucho la atención y me hizo reflejar sobre este mensaje. Es un video, gloria al Señor, que viene completamente a reflejar lo que la palabra de Dios dice, de que las ovejas conocen su voz, la oyen y la siguen. Y quiero mostrarles el video, porque me encantó bastante. Hay veces que uno describe las cosas, pero nada más impactante que ver un video con imágenes, sonidos, de ver cómo gente llama a una manada de ovejas de la misma manera que la llama el pastor. Pasan 3 personas, pero solo cuando escuchan la voz del pastor empiezan a moverse. Así que podemos escucharlo. Qué hermoso, ¿verdad, mis hermanos? Me llamó mucho la atención este video, me conmovió, para ser sincero, porque el Señor nos llama a ser ovejas, nos compara a una relación entre un pastor y una manada de ovejas. Y el Señor nos describe como una identidad de oveja. Y la primera cosa que me vino a la mente cuando me puse a pensar sobre la identidad de oveja es algo muy simple, que en este mundo para la gente de afuera es un insulto tratarte de oveja. Sobre todo aquí en Quebec se usa bastante, t'es un mouton. Eres una oveja. Para describirles el insulto, ¿qué quiere decir? Sos una oveja, sobre todo aquí, yo no sé si es internacional, pero sos una oveja, representas a alguien que no tienes opinión, que no sabes valer tu punto, que sos un seguidor, que no sabes pararte, que no sabes mantener tu posición, que no sabes quién eres, que no sabes lo que quieres. Eres una oveja. Para la gente de afuera, ser una oveja es pesimista, es feo. Pero el Señor nos describe como oveja no porque no tenemos opinión, ni porque no tenemos creencias,
porque no tenemos fundamento. El Señor no nos llama oveja porque no sabemos mantener nuestra postura, porque no tenemos columna, porque no somos firmes, porque no nos paramos como hijos de Dios. El Señor nos manda a ser ovejas porque las ovejas escuchan a su pastor y lo siguen. Porque las ovejas necesitan escuchar a su pastor. Tan hermoso es, y a mí me encantaba, estaba buscando qué tiene de especial la oveja. La oveja describía mi búsqueda simple, que la oveja tiene una visión muy grande, que puede ver, estando mirando para acá, puede ver hasta casi atrás de su cabeza de los dos lados. ¿Por qué? Porque es una presa fácil. La oveja no es un animal que se defiende por sí mismo, no tiene cuernos, no tiene fuerza. Lo más que puede hacer cuando de verdad no tiene de otra es machucar. La oveja es inofensiva y no se puede defender por sí misma. La oveja es un animal sensible, es un animal que no tiene fuerza alguna, pero una de sus fuerzas es su visión. Me encantaba leer eso. Una de sus fuerzas también, la que el Señor Jesús nos describe, es su oído, que puede escuchar frecuencias más bajas y más altas que el ser humano. O sea que mira bien y escucha bien. Y el Señor nos compara con ovejas, amén. Quiero que recordemos esto. Y también lo hermoso de la oveja, y es algo que vino a hablarme a mí, yo sé que nos hablará a todos, es que la oveja necesita vivir en grupo, en manada. La oveja no fue diseñada para vivir sola, porque sola se muere. La oveja fue diseñada para socializar, lo consideran como un animal social, necesita interactuar. ¿Sabía usted que la oveja se aburre? Es terrible todo lo que aprendemos cuando empezamos a buscar. Y cuando la oveja se aburre, empieza a dar vueltas sobre sí misma y a masticar cualquier cosa. El Señor nos compara como ovejas. La oveja no es tonta, no es un animal sin inteligencia. Se cree que la oveja puede llegar a reconocer hasta las caras de los seres humanos y hasta 200 caras de ovejas. ¿Por qué les digo todo esto? Es que la oveja tiene muchas fuerzas y muchas debilidades, pero aún así su sobrevivencia no depende de todas sus debilidades y de todas sus fuerzas. Por más que la oveja mire bien y por más que la oveja escuche bien y tenga un oído bien fino, aún así necesita un pastor que la cuide. Y eso habla mucho a mi vida, porque el Señor nos ha hecho con muchas habilidades, con muchas fuerzas y muchas debilidades, con muchas cosas que decimos: en esto yo puedo ser muy excelente, y con muchas cosas que decimos: en esto no sirvo para nada. Yo creo que nos podemos identificar un poco. Todos tenemos nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Y aún así, con nuestras fuerzas y nuestras debilidades, necesitamos a un pastor. A un pastor que nos cuide, que nos guarde, a un pastor que nos hable. La fuerza de la oveja, por más que sea su visión, como lo vimos en el video, el pastor estaba ahí, pero cuando empezó a hablar, es que la oveja empezó a moverse. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios entendamos nuestra identidad como oveja. El mundo nos quiere empujar, me gustaba un comentario que leí, el mundo nos quiere empujar a ser lobos y leones, pero Dios quiere que seamos ovejas. El mundo nos empuja a querer demostrar lo grande y lo fuerte que podemos ser, pero Dios quiere que nosotros entendamos cuán humilde y obediente tenemos que ser. Y esto no se trata de una cuestión de pasarla bien y de
cumplir cosas en la vida, se trata de sobrevivencia. Se trata de ser salvo. Se trata de que nuestro pastor nos cuide del peligro que nos asedia. Porque día y noche hay un peligro que nos asedia. En el campo, en el campo, gloria a Jesús, siempre hay peligro, hay lobos, hay depredadores, coyotes, lo que sea, para buscar alimento, para buscar las ovejas, para comérselas. Pero así como hay depredadores en el campo, allá afuera hay un depredador, un enemigo que el Señor lo reprenda, que está buscando a destruir nuestra vida. Juan 10 mismo, el capítulo que leímos, nos describe, gloria a Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto se trata de sobrevivencia, mis hermanos. No se trata de resaltar, de ser mejor, de ser el escogido, el grande. Se trata de ser salvo. Debemos nosotros reconocer nuestra identidad como oveja. En el libro de Salmo 100 dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No fuimos nosotros que nos creamos. No fuimos nosotros que decidimos nuestra identidad. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo como ovejas. Nos hizo, gloria al Señor, para vivir como ovejas en un redil bajo el mando de un pastor. Y no cualquier pastor, bajo el mando del buen pastor. Un versículo hermoso en Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué bueno es tener un buen pastor que no simplemente cuida solo como describe en Juan, como un asalariado, como alguien que simplemente quiere ver ovejas y crecer un rebaño solo por tener cantidades, sino un pastor, un buen pastor que hasta su vida da por las ovejas, que le importa su vida, le importa la mía, le importa lo que piensa, le importa lo que hace, le importa, gloria a Jesús, lo que siente. El buen pastor le importa, gloria a Jesús, todo lo que pasa en su vida. No podemos, gloria a Jesús, vivir en el orgullo del ser humano, querer ser mejor y querer ser el más fuerte, porque al final del día seguimos siendo ovejas. Esa es nuestra identidad. Por lo cual, el texto que leímos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es necesario aprender a discernir las voces que escuchamos. Porque en este mundo va a haber mucha bulla, muchas voces, muchas cosas que rodean nuestros oídos y nuestros ojos. Y no todas ellas vienen de Dios. No todas ellas son diseñadas para cuidarnos, para protegernos, como la voz del buen pastor. Muchas voces están diseñadas para destruirnos, para sacarnos del redil y estar vulnerable ante el enemigo. Muchas voces están diseñadas, gloria a Jesús, para que nuestra vida esté en peligro. Y el Señor me ministraba mucho sobre las mentiras del enemigo, que son muchas voces que llegan a nuestros oídos. Las mentiras que el enemigo tira a nuestra mente y a nuestro corazón, tenemos que discernirlas. Tenemos que escucharlas y apartarlas de nuestra mente y de nuestro corazón. El enemigo quiere hacernos sentirnos como nada, así como el mundo ve a las ovejas y no como el Creador ve a las ovejas. Si el mundo ve a las ovejas como alguien débil,
y que no sirve para nada, Dios mira a una oveja como una oveja de su redil, que ama y que cuida. Y muchas veces el enemigo viene a querer meter mentiras por nuestros oídos diciendo: tú no vales nada, tú no eres nadie, nadie te ama, nunca vas a cambiar, nunca vas a luchar, nunca vas a tener éxito en la vida, nunca vas a ver victorias, nunca vas a cumplir el propósito que Dios te ha dicho. Pero el Señor dice muchas cosas completamente diferentes. El Señor nos dice: tú eres mi hijo y yo te amo, y yo soy el buen pastor, y no simplemente soy el buen pastor, mi vida doy por ti. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender cuando el Señor habla a nuestra vida. Cuando el Señor habla a nuestra vida, no simplemente viene a contrarrestar, gloria a Jesús, las mentiras del enemigo, sino que viene a elevar un sentido de protección en nosotros. No simplemente protección, también provisión. Dice Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el pastor que cuida de nosotros, y esa es la voz que debemos de escuchar todos los días. Si hay una voz que dice: tú no puedes, tú no sirves, tú no eres nadie, tengo que escuchar: el Señor me está guardando, el Señor me está cuidando, el Señor me está proveyendo pasto, el Señor me está dando agua fresca, el Señor me está dando paz, el Señor me está dando descanso. Yo reflexionaba el día de ayer y me puse bien emotivo, me quebranté, porque qué difícil es estar viviendo escuchando voces extrañas que nos llevan a actuar completamente diferente del diseño y el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque como podemos ver, cuando las ovejas escuchan la voz, actúan. Cuando entra algo en nuestro oído, muchas veces crea una reacción en nosotros. No simplemente entra y bueno, ni modo, whatever. Las palabras tienen efecto cuando entran en nuestros oídos. No son así por así tiradas en el aire. Así como la palabra de Dios es poderosa y más cortante que una espada de doble filo, también las palabras del enemigo tienen un cierto poder para poder molestar nuestra mente. Y esas palabras que escuchamos nos causan una reacción. Las palabras de Dios nos causan una reacción de confort, de conforte, de paz, de tranquilidad. Pero el enemigo, cuando viene a hablar a nuestro oído, lo que viene a causar es turbulencias. Turba nuestro corazón, turba nuestra mente. Y muchas veces viene a cambiar nuestra dirección. Porque así como dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que hay algo que entra y hay una acción, hay un camino. Asimismo, el enemigo quiere llenar nuestro oído de mentira, de basura, para desviar nuestros pasos, para desviar nuestro camino. Y cuando empezamos a caminar bajo esa dirección, quiero leerlos como el Señor me ministró. Es cansado, se cansa la mente, se cansa el cuerpo, se cansa el espíritu. Es preocupante, uno empieza a preocuparse, pierde la paz. Es afanoso, empieza a trabajar y a trabajar por una y otra cosa.
es triste, es frustrante, es muy cansado, es agobiante. Y todo eso, mis hermanos, es el diseño del enemigo. Que vivamos una vida preocupada, una vida cansada, una vida llena de afán, una vida, gloria a Jesús, frustrada, una vida de perdedores. Pero el Señor ha venido para que seamos más que vencedores, para que encontremos la vida y la encontremos en abundancia, y encontremos la vida eterna, y encontremos la salvación de nuestra alma, encontremos el gozo de la salvación para nuestra alma, encontremos la paz, encontremos la seguridad, encontremos su provisión, encontremos todos los beneficios de lo cual nos lleva a escuchar la voz del buen pastor. ¿Cuántas veces llegan voces a nuestras vidas, mis hermanos? Pero una voz debemos de escuchar. Así como la oveja tiene un oído terrible, yo me imagino que ha de escuchar de todo. Incluso escucha cosas que nosotros no podemos escuchar los seres humanos. Imagínese, así el enemigo quiere llenar nuestro oído de cosas que no sirven para nada. Pero de todo eso, escucharlo todo y retener lo bueno. Porque tenemos un buen pastor. Un punto que me ministraba mucho mi vida es que tenemos un pastor que no es silencioso, que cuando mira un peligro, él habla, deja oír su voz, empieza a gritar, así como escuchábamos, tica, 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 quítate de ahí, ese camino donde vas no es para ti, ese lugar que estás visitando no es para ti. Esas frecuentaciones que estás teniendo no son para ti. Esas cosas que estás haciendo no son buenas para tu vida. Esas conversaciones que te gustan tener no son edificativas para ti. Y escuchamos el tica tica en nuestra mente, porque el pastor habla. El pastor deja oír su voz. El buen pastor no se queda callado. El buen pastor cuida de sus ovejas. Y depende de nosotros porque lo escuchamos. Si nos hacemos oídos sordos o somos obedientes y atendemos a la voz del buen pastor. Me encanta, mis hermanos, porque cuando el buen pastor habla es que hay intención en su corazón de cuidarnos. Hay propósito. No habla por hablar, no es por decir. Así como cuando veo a mis hijos, mi hijo que empieza a caminar y digo, cuidado, aunque no me entiende. Pero me sale eso con la intención de que él tenga cuidado. Tiene una intención la voz que sale. La voz de nuestro pastor. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Ahora, mis hermanos, tenemos que aprender a discernir las voces, a escuchar lo que entra por nuestro oído y aprender qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del enemigo. Cuando haya una palabra que dice que no vales nada, hay que contrarrestarla con la voz de Dios que dice, tú tienes valor para mí, tú eres mi hijo. Porque el enemigo eso es lo que quiere, dice la palabra de Dios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y él lo que quiere es hasta querer parecer como que se hablara de Dios, para engañarnos.
y usar muchas veces la misma palabra de Dios para engañarnos, pero tenemos victoria en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado inteligencia. Bien les decía en un principio, la oveja no es tonta. La oveja tiene inteligencia. Así como escucha, discierne lo que escucha y actúa según lo que escucha. La palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ahora lo que nos resta hacer nosotros, mis hermanos, es confiar en la voz del buen pastor. En confiar que el Señor nos conoce. El Señor conoce sus ovejas. El Señor cuida de sus ovejas y nos guarda. Y nadie las arrebatará de su mano. Si el plan del enemigo es sacarnos de su mano, su palabra, Jesús lo dijo: nadie nos arrebatará de su mano. Ahora, ¿en qué se basa todo esto? Es que esto no se basa en mis fuerzas, en mis capacidades, en mi inteligencia, en el hecho de que escucho más que el hombre, en el hecho que miro también, sino se basa en confiar en Dios, en serle fiel, obedecer a su voz, porque su voz nos guía y su mano nos protege. Ahora, una pregunta que me llegaba es: sabiendo nosotros cómo es de buena la oveja, de fuerte y de débil, no juguemos a independizarnos de Dios. No busquemos a vivir por nuestras propias fuerzas, porque tarde o temprano vamos a terminar en una posición vulnerable, en la cual nosotros mismos no podremos salvarnos, ni nuestro oído, ni nuestra visión, ni lo bonito que brinca la oveja, ni lo bueno que pueda correr un ratito. Nada nos va a poder salvar, sino la mano salvadora de nuestro Señor. Confiemos en Él, confiemos en su voz, escuchemos su voz, sigamos su voz. No simplemente escucharla, sino seguir su voz, seguir sus pasos. Dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos un Dios que quiere cuidar de nosotros. Así que no soltemos la voz de Dios. No dejemos de escucharla. Y más que todo, no dejemos de obedecerla, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Había una historia pequeña que leí que me encantó mucho. Que habían muchos pastores, no me acuerdo en qué país, en Palestina, que fueron muchos pastores con sus rebaños a un estanque para que tomen agua. Y como que fue algo quizás inusual, algo que no sucede muy seguido. O quizás lo sea, no lo sé. La cosa es que se encontraron varios rebaños mezclados tomando agua. Y no tenían ninguna manera de separarlas, porque eran bastantes, eran muchas. Pero lo bonito es que cada pastor empezó a dar su silbido, su canto para llamar a sus ovejas. Y cada rebaño, por más que estaba mezclado, se fue separando uno por uno y siguió a su pastor. A mí me encanta escuchar esas historias, ver esos videos, mirar, porque me enseñan mucho a mí. Porque el ser humano quiere vivir bajo un orgullo, bajo una vanidad. Y debemos de aprender a ser dependientes de Dios, ser dependientes de su voz, ser dependientes de su mano, de su protección y de su provisión.
Así, aunque estemos rodeados de tantas voces que nos quieren hacer daño, escuchemos la voz de nuestro pastor y nada nos faltará, mis hermanos. Es lo que Dios puso en mi corazón, aleluya, esperando que seamos edificados. Sigamos adelante, porque el fin de todo es ganar la carrera, mis hermanos, llegar al final, llegar al cielo, es lo que Dios nos promete, vida eterna, vida en abundancia. Sigamos adelante, no desmayemos, que el Señor me lo siga bendiciendo, mi hermano Ernesto, con cada uno de ustedes.